¿Alguna vez has pensado en los detalles que hacen que tu día sea especial? Un anuncio y empezamos con las noticias. Hay trazos que acompañan nuestro día, siempre presentes, aunque a veces nos parezcan invisibles. Detalles comunes que mañana serán recuerdo y marcarán la diferencia. Descúbrelos con la nueva colección Mango por Opticalia. Gafas con cristales antirreflejantes desde 89 €. Solo en Opticalia y opticalia.com. Pedro Sánchez se atrinchera en su posición y mantiene la negativa a trocear el decreto ómnibus con 80 medidas que incluye la subida de las pensiones. Sánchez pretende ganar el pulso de la opinión pública a PP y a Junts, pero ambos partidos también se atrincheran en su posición de negarse a votar todas las medidas del gobierno en bloque y solo aceptarán aprobarlas si se votan por separado. De momento la situación sigue bloqueada. El secretario general de la OTAN presiona a Pedro Sánchez en Moncloa en su advertencia de que todos los países miembros deben más que doblar su gasto en defensa, y especialmente España, que es el país de la alianza que menos porcentaje de su riqueza dedica a esta materia. La presión es aún mayor desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos hace una semana. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias asistimos hoy a un seísmo en las bolsas debido a la irrupción de la inteligencia artificial china. Se llama DeepSeek y es la versión china del ChatGPT, pero mucho más barata, y su buen desempeño ha provocado una pérdida histórica de valor en bolsa de la compañía americana Nvidia, que participa en el desarrollo del ChatGPT original. Estados Unidos y China se lanzan a una agresiva carrera por el liderazgo mundial en inteligencia artificial. Al menos 3 personas han resultado heridas en Galicia por el fuerte temporal que mantiene en alerta a casi toda España. También provoca problemas en el tráfico aéreo, en los trenes y ha dejado a miles de personas sin luz. En Castilla y León se ha activado la emergencia por inundaciones. Hace ya 10 años que terminó la última legislatura de un gobierno con mayoría absoluta en España. Rajoy ganó las elecciones de 2011 con una enorme suficiencia y pudo gobernar con comodidad hasta 2015. Pero en ese año 2015 entraron en el Parlamento Podemos y Ciudadanos. Y desde entonces, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han dependido de sus acuerdos con otros partidos. Como consecuencia, quien está en el poder sabe perfectamente que no se gobierna igual con mayoría absoluta que sin ella. Sin embargo, estos días asistimos a un ejemplo de lo contrario, porque Pedro Sánchez intenta gobernar como si tuviera mayoría absoluta, a pesar de que está muy lejos de tenerla. El presidente se niega a aceptar que el Parlamento no le apruebe su decreto múltiple y 5 días después de haber perdido la votación, insiste en que volverá a presentar el decreto tal cual está. Así se lo ha dicho hoy a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Ante el núcleo duro de su partido, Sánchez se ha mostrado convencido de que conseguirá sacar el decreto adelante. Por un lado, presionando al PP y por otro, negociando con Puigdemont, aunque, como ahora les contaremos, de momento ni lo uno ni lo otro han tenido el efecto que busca el presidente. La duda es si el gobierno está dispuesto a dar algo a cambio del voto y, por lo que se sabe, de momento los socialistas no se muestran dispuestos a aceptar la condición que ponen tanto Junts como el PP, que es trocear el decreto y votar cada cosa por separado. La protección social no se trocea. Y el decreto ómnibus era un decreto que avanza en protección social. Avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista, porque al final estamos hablando de un paquete coherente y consistente. Para nosotros todo el escudo social es importante. No entendemos por qué el Partido Popular nos quiere hacer elegir. Desde el Gobierno estamos trabajando para lo antes posible poder que estas medidas puedan recuperarse. Moncloa se ha obcecado en su empeño de no trocear el decreto, como si trocearlo supusiese una humillación para el presidente. Y el sector Sumar del gobierno también está en esa tesis. Yolanda Díaz se niega a cambiar el decreto, aunque la vicepresidenta segunda quiere que el decreto se lleve mañana mismo al Consejo de Ministros para trasladarlo de inmediato al Congreso. El Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus. El mismo decreto tal y como está. La obstinación del Gobierno no ha conseguido su objetivo de momento. Moncloa pretende hacer que el PP doble el brazo y vote sí, donde el miércoles pasado votó no. Y eso parece altamente improbable. Ayer Sánchez dijo que buscaría los votos debajo de las piedras. Hoy Feijóo le ha dicho que es mucho más fácil que eso.
no tiene que buscar los votos debajo de las piedras. Lo que el señor Sánchez está intentando es buscar en Suiza que le sigan pagando el sueldo de presidente del gobierno, que es una cosa muy distinta a buscar votos debajo de las piedras, porque esos votos están en el Congreso de los Diputados. El PP no afloja, a pesar de que la presión del PSOE se ha centrado únicamente en los populares y no en sus antiguos socios de Junts, con los que pretende seguir negociando. Pero el partido de Puigdemont está en la misma postura que el PP. Sus 7 diputados votarán sí, solo en el caso de que Pedro Sánchez acepte trocear el decreto múltiple. Junts per Catalunya ha puesto una solución encima de la mesa que tendría efectos inmediatos y, por tanto, como digo, la pelota está en la mesa del PSOE. Mañana hay Consejo de Ministros. Si presentan un decreto de medidas sociales individualizadas, en los términos que decimos, mañana se revalorizarán las pensiones, mañana habrá bonificaciones al transporte público, mañana habrá ayudas por la DANA y mañana habrá todas las previsiones del ingreso mínimo vital. Salari mínim vital. Partido Popular y Junts no se mueven de su posición, volverán a votar no si el Gobierno no presenta las medidas por separado. Y el Gobierno se fortifica en su postura porque su intención es presentar el mismo decreto. Nadie quiere perder el pulso y mientras el decreto de Pedro Sánchez sigue en el limbo. Moncloa, Lucía Fernández. Sí, porque en el Gobierno no ceden, mantienen que el grueso de ese decreto tiene que salir adelante tal y como está. Se podría, dicen, añadir algún matiz, algún cambio menor, pero nada más. Y por eso a esta hora fuentes de Moncloa nos confirman que mañana no irá al Consejo de Ministros. Creen que todavía hay margen para negociar, en ello están hablando con el resto de grupos, principalmente con Junts, y confían en acercar posturas, aunque no concretan cómo lo harán o a cambio de qué. Aquí dicen que presentarán ese decreto cuando tengan los apoyos atados. El decreto no irá al Consejo de Ministros y eso que el Gobierno reconoce tiene prisa por sacarlo adelante. Para lo antes posible. Cuanto antes. El cuándo sigue en el aire, más claro está el cómo, porque Moncloa insiste, es un todo o nada. La protección social no se trocea. El decreto no se toca y aquí coincide con sus socios de Sumar. Tal y como está. Y con Podemos. En su integridad y sin tijeretazo alguno. Se niegan a trocearlo y el PP a dar su apoyo si no lo hacen. Hay centenares de cosas que allí se contienen que no van a tener nuestro sí, porque son cosas que perjudican a los ciudadanos. Nosotros proponemos saque, DANA, movilidad i les pensiones. Misma postura que la de Junts. Presenti un decret individualitzat. Vox se niega a todo. Una oposición total. Pero en Moncloa descargan la presión solo en los de Feijóo. No se puede intentar engañar a la ciudadanía. Porque, insisto, les va a salir caro. El Gobierno quiere seguir negociando y convencer a los de Puigdemont. Otro de los frentes abiertos que tiene Moncloa es el caso que afecta al fiscal general. Y se van a vivir 24, incluso 48 horas determinantes para Álvaro García Ortiz. Por primera vez en la historia de la democracia, el fiscal general va a declarar como imputado. Ocurrirá este miércoles, a pesar de los intentos del propio García Ortiz de posponer esa fecha. Hoy el juez del Tribunal Supremo ha rechazado la petición del fiscal general y mantiene su declaración para el miércoles. Muy buenas tardes. Pero mañana, un día antes de esa declaración, el fiscal general ya estará pendiente del mismo Tribunal Supremo. Mañana, otra sala del tribunal va a deliberar sobre un recurso contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal general. De prosperar ese recurso, García Ortiz no sería solo el primer fiscal general imputado, sino que podría convertirse también en el primer fiscal general cuyo nombramiento es tumbado por el Tribunal Supremo. David Ávila. Sí, Vicente, aunque fuentes cercanas al fiscal general aseguran a Antena 3 Noticias que García Ortiz está tranquilo a pesar de la semana que tiene por delante. De hecho, el fiscal general ha cargado directamente contra PIF, la asociación que ha presentado el recurso sobre su nombramiento. Dice que tiene motivaciones políticas, que busca socavar al gobierno y que únicamente le interesa la publicidad. Pase lo que pase en la vista de mañana en el Tribunal Supremo, García Ortiz tendrá que acudir al alto tribunal el miércoles para declarar como investigado por presunta revelación de secretos. Y además, el juez que investiga al fiscal ha emitido un auto en el que hay un aspecto importante, porque el juez apunta una tesis contraria a la que han sostenido durante meses tanto el fiscal general como el Gobierno. Durante meses, desde Moncloa, el argumentario contra el novio de Ayuso ha sido que es un defraudador fiscal.
Pues bien, el juez dice, y así lo refleja por escrito en ese auto, que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso sin serlo, así lo dice. Añade que esto conlleva un daño reputacional. Dice también que no se puede minimizar la trascendencia de la filtración que se investiga. Y además, el Supremo se niega a llamar a declarar a varios periodistas y a intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez. Ninguna de estas decisiones y ninguna de estas afirmaciones del juez supone una buena noticia para el fiscal general, ni tampoco para el Gobierno. Más noticias. Se van a cumplir 3 meses de la Dana y miles de coches arrastrados por la riada siguen amontonados en las localidades afectadas. Todavía hay 3 personas desaparecidas. A partir del miércoles, sus familiares podrán pedir que les den por fallecidos al agotarse ya el plazo legal de 90 días. Hoy en las Cortes Valencianas se ha constituido la Comisión de Investigación sobre la Gestión de la Catástrofe. Esther Vaquero. Sí, con ella van a intentar esclarecer las responsabilidades de las actuaciones en el Día de la Dana y las jornadas posteriores. Se va a analizar la gestión de todas las administraciones y las posibles actuaciones para recuperar las zonas afectadas. Todavía no hay ni un listado de los comparecientes, pero sí hay polémica. Carlos Villán. Sí, porque ahora comienza el baile de los nombres, las negociaciones para decidir quiénes comparecerán aquí en las Corts. Vox quiere citar al presidente del Gobierno, a la exministra Teresa Rivero. Compromís abre la puerta a esta posibilidad. Dice que no quiere vetos y quiere también citar a Amazon, a la Conferencia Geográfica del Júcar o también al propietario del restaurante en el que comió Amazon el día de Autos. El PSPV, por su parte, considera que es una comisión autonómica y que, por tanto, citar a Sánchez no procede. Vamos a denunciar cualquier tipo de intento de control de esta comisión de investigación. Sabemos que empieza mal, como en aquel momento hicieron con el accidente de metro. Total transparencia y ningún bulo ya más. La reducción de la jornada laboral se aprobará por vía de urgencia en el Consejo de Ministros el próximo martes 4 de febrero. Así lo han decidido el Ministerio de Trabajo y el de Economía esta tarde en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Con quien no hay acuerdo es con la patronal, que pone en duda la constitucionalidad de esa medida. Por su parte, la ministra de Trabajo asegura que incluso el Papa Francisco apoya ese cambio. En mis conversaciones con el Papa Francisco, que creo que se ha consolidado como el mejor embajador del trabajo decente junto a la OIT en el mundo, señalaba que hay que ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano. Y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha propuesto hoy a patronal y sindicatos las llamadas altas flexibles. Se trata de la incorporación voluntaria y progresiva del trabajo de los empleados que, después de una baja superior a 90 días, reciban un informe médico para volver poco a poco a su puesto. Será un comité de expertos el que estudiará a qué patología se aplicará y con qué criterios. En principio, los sindicatos se oponen. Se prolonga la incógnita de qué pasará con la prestación sanitaria a los funcionarios. El Ministerio de Función Pública anunció este fin de semana que suspendía el plazo que vencía hoy para que las aseguradoras presentaran sus ofertas de cara a la licitación de Muface. Las familias españolas destinan casi la mitad de su presupuesto al pago de servicios básicos. De media son unos 19.500 euros anuales que se van en hacer frente a los recibos del agua, la luz, el teléfono o los seguros. Son servicios esenciales: luz, agua, teléfono, seguros. ¿Agua? A los 800, 900 euros. Facturas que llegan y hay que pagar sin más remedio. Un gasto fijo que tienes que tener, claro. Que los gastos fijos tengan más o menos ceros depende de la ciudad donde se viva. Fíjense la diferencia entre vivir en Jaén, Cáceres o Huelva o en San Sebastián, Madrid y Barcelona, donde el gasto se duplica. En números rojos siempre. Es que es imposible. Es que no llega ahí. La media en España está en 19.500 euros al año. Eso es casi la mitad del presupuesto de los hogares. ¿Y el 60%? ¿Se va? Antes de cobrarlo ya está gastado. Se hacen números para llegar a fin de mes. Más esfuerzo, por ejemplo, para pagar el agua en Badajoz que en León. De hecho, la mayoría de la gente entiendo que vive a base de crédito. No llega al día 5. Y si hablamos de la cesta de la compra, también se nota la diferencia de los 5.000 euros al año en San Sebastián a los 3.000 en Cáceres. Pedro Sánchez se ha reunido hoy en Moncloa con el secretario general de la OTAN. Ambos han mostrado buena sintonía, pero Mark Rutte presiona a los países miembros para que aumenten su gasto en defensa, y entre ellos especialmente a España, porque es el país de la alianza que menos porcentaje aporta de su Producto Interior Bruto.
Las presiones llegan desde Estados Unidos con Donald Trump ya en el poder, pero también desde la propia alianza. Hoy han abordado este asunto en esa reunión y Pedro Sánchez le ha trasladado a Rutte que España mantiene sus previsiones, aunque esas previsiones son ahora muy limitadas en comparación con las peticiones que hace la OTAN. Volvemos al Palacio de la Moncloa, Lucía. Sí, ha sido una reunión larga y ahí Pedro Sánchez le ha trasladado a Rutte que el Gobierno mantiene firme su compromiso. Aumentará el gasto en defensa hasta el 2%, pero lo hará en 2029, es decir, lejos de lo que se pide. Sánchez también le ha recordado que en la última década España ya aumentó ese gasto en un 70% y además dice que la seguridad va más allá de esto. Aquí en Moncloa insisten en que España es un aliado serio y responsable. En esa reunión también han hablado de otros temas como del apoyo a Ucrania. El secretario general de la OTAN también ha estado en Portugal. Allí ha insistido en que es necesario y urgente incrementar el gasto en defensa. Dice Mark Rutte que el panorama actual exige una mayor implicación en esta materia. Para mantener fuerte a la OTAN debemos seguir adaptándonos. El objetivo del 2% que se fijó hace una década no será suficiente para afrontar los desafíos. No solo lo dice el secretario general de la OTAN, el gasto militar en España también fue comentado por Donald Trump después de su toma de posesión. El presidente de Estados Unidos aseguró que nuestro país invierte muy poco en defensa. Así respondió a las preguntas de los periodistas. La postura de Trump está en sintonía con la posición de quienes dirigen la OTAN. Desde la alianza se asegura que en 4 o 5 años los aliados no tendrán capacidad para defenderse si no se aumenta ahora la inversión en defensa. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, aseguran en la OTAN, Vicente, que la urgencia es absoluta porque la situación de seguridad, dicen, hoy es segura, pero no se puede decir lo mismo sobre lo que pasará dentro de 4 o 5 años. España está a la cola de la alianza, como el que menos gasta en defensa en relación con su tamaño, pero es verdad que en torno a una decena de aliados tampoco llegan al 2%. De todos ellos, salvo Canadá, todos son europeos y eso es lo que ha dicho Donald Trump, que no lo va a permitir. También hoy en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pese a las reticencias de Hungría, han acordado prolongar las sanciones a Rusia, Guillermo. Sí, finalmente, Vicente, alivio aquí en Bruselas porque se ha conseguido superar el veto de Hungría para poder prolongar las sanciones contra Rusia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lo que decía es que al final este tipo de medidas también perjudican a su país, pero la presión contra él ha sido enorme porque al final las sanciones son una parte clave, una parte fundamental de toda la estrategia comunitaria frente al Kremlin. Suecia incauta un buque sospechoso de sabotear un nuevo cable submarino en el mar Báltico. Unía el país con Letonia. La empresa que gestiona el barco, de origen búlgaro, asegura que se trata de un accidente debido al mal tiempo. Alexander Lukashenko vuelve a ser elegido presidente de Bielorrusia en unas elecciones sin oposición. Lukashenko se perpetúa en el poder 5 años más. Si nada cambia, cumplirá 35 años al frente del país. La Unión Europea no reconoce la legitimidad de esos extraños comicios. Miles de palestinos han podido por fin emprender la vuelta al norte de Gaza. Después de meses desplazados, marchan en busca de lo que queda de sus casas. Israel y Hamás han cerrado la crisis surgida este fin de semana a raíz del segundo canje de rehenes. El jueves, el grupo islamista liberará a otras 3 personas. Hamás ha admitido hoy que 8 de los 33 secuestrados están muertos. Vamos a Jerusalén, Yanira Gómez. Israel ha señalado que la lista coincide con los datos de su inteligencia y que las familias de los rehenes ya han sido informadas de su condición, pero ha evitado decir qué secuestrados siguen con vida o no. Por otro lado, en Gaza las autoridades confirman que más de 300.000 palestinos han retornado al norte, la mayoría a pie en una extenuante caminata y algunos en vehículos, dando lugar también a reencuentros entre familiares que habían estado meses separados. Entre la multitud que regresa a la ciudad de Gaza, la cámara descubre a estos 2 jóvenes. Ibrahim y Mahmoud son hermanos, mellizos, llevaban más de un año sin verse. Su abrazo es el de muchos, en torno a 650.000 gazatíes tuvieron que irse al sur de la franja. Ahora, tras superar controles de seguridad gestionados por contratistas egipcios y una compañía privada estadounidense, muchos vuelven a lo que queda de sus casas.
Esta es nuestra casa, un montón de escombros. No nos llevamos ni dinero ni ropas. Todo está sepultado ahí debajo. Los hay que celebran como una victoria que los tanques israelíes les hayan abierto el paso a cambio de la liberación el próximo jueves de 3 rehenes. Jamás ha informado ya al gobierno de Israel de la situación de los 33 secuestrados que deben ser puestos en libertad en la primera fase de la tregua. 25 de nuestros rehenes están vivos y 8 han sido asesinados por Hamás. Las familias de los que permanecen secuestrados no dejan de exigir su retorno. Y la Unión Europea reactivará su misión en el paso fronterizo de Rafah para apuntalar el alto el fuego en Gaza. Lo han acordado hoy los ministros de Exteriores. España ha pedido que sea lo antes posible y ya se ha confirmado que irán 10 agentes de la Guardia Civil. Que sea lo antes posible, prácticamente de manera inmediata. Es necesario aprovechar esta oportunidad. Es en estos momentos que la Autoridad Nacional Palestina necesita el apoyo. España participará. Las autoridades de Estados Unidos realizan redadas en diferentes puntos del país para deportar a inmigrantes en situación ilegal. El objetivo de la administración Trump es detener a unas 1.500 personas cada día. Después de un fin de semana de alta tensión entre Estados Unidos y Colombia, el gobierno colombiano ha dado un paso atrás y ha aceptado recibir a sus nacionales deportados. Trump había amenazado con subir a Colombia los aranceles al 25%. Desde México se hace un llamamiento a la calma y se pide diálogo, aunque el gobierno mexicano teme que lo ocurrido con Colombia sea solo el principio. Vamos a Nueva York. José Ángel Abad, ¿qué dice la Casa Blanca? Vicente, la administración Trump ha demostrado que su paciencia va a ser cero con quien se interponga en sus planes, al menos en inmigración, que es quizá la prioridad que más le urge. No solamente ha forzado a Colombia a una rectificación pública e inmediata bajo amenaza de lo que el propio Trump ha considerado como represalias, sino que advierte que es un mensaje para el resto de países. En la Casa Blanca, hoy Caroline Leavitt, con 27 años, la jefa de prensa más joven de su historia, pero una de las que más claro hablan, explicaba: el presidente Trump está enviando un muy fuerte mensaje alrededor del mundo, que si piensas en quebrantar la ley de Estados Unidos se te enviará de vuelta a casa. Serás arrestado, serás perseguido, no vengas. Esa firmeza no la entendió el presidente colombiano Gustavo Petro, primero al rechazar el aterrizaje de 2 aviones militares estadounidenses con indocumentados repatriados y luego al retar a Trump con los mismos aranceles que de inmediato le impuso el estadounidense. El problema es que solo el 1% de las exportaciones de Estados Unidos van a Colombia, pero Colombia envía a Estados Unidos casi la tercera parte de las suyas y por eso en un par de horas el gobierno colombiano echaba marcha atrás, mientras en Washington se insistía en que nada detendrá las redadas contra indocumentados que Trump prometió en las elecciones. Seguimos en Nueva York para otra de las noticias importantes de ese día, porque a media hora del cierre de los mercados hoy se ha producido la mayor pérdida de valor de una compañía en bolsa en un solo día. La tecnológica Nvidia, que es fundamental en el desarrollo de ChatGPT, se ha dejado más de $500 million. El motivo es que ha surgido un competidor chino que ofrece inteligencia artificial a bajo coste. Volvemos contigo, José Ángel. Sí, Vicente, y ahora mismo aquí el muy importante valor de referencia Nasdaq está cayendo un 3,6%. Esos son alarmas muy mayores, no solo por la pérdida de más de $1 trillón en valor de mercado, sino también y sobre todo porque supone una amenaza de que estamos lejos de saber quiénes van a ser ganadores, perdedores y las consecuencias en la revolución que estamos viviendo en inteligencia artificial. Vamos a presentar a los personajes principales. Por un lado tenemos a Nvidia, una empresa tecnológica especializada en microprocesadores. Uno de los grandes protagonistas en materia de inteligencia artificial porque son los que producen los chips en los que corren los modelos. Y por otro, a DeepSeek, el ChatGPT chino. Hasta ahora, gran parte de las empresas dedicadas a la inteligencia artificial usaban la tecnología de Nvidia. Eso la convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo. Sus procesadores eran casi imprescindibles, pero en 48 horas todo ha cambiado. Este fin de semana llega DeepSeek y dice que sus precios son mucho menores y la calidad es prácticamente la misma. Vamos, que China ha encontrado tecnología más barata para desarrollar inteligencia artificial. A lo mejor los grandes van a seguir con los de Nvidia, pero el resto
A lo mejor va a comprar esa parte más barata. Eso ha provocado un batacazo de la compañía en bolsa sin precedentes. Lo que pone en duda es si va a hacer falta tantísimas inversiones y tantísimo dinero como se preveía para seguir desarrollando la inteligencia artificial. Una situación que también ha arrastrado a otras grandes tecnológicas que cierran la jornada en números rojos. Los Reyes han participado esta tarde en el acto central por el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Más de una veintena de jefes de Estado han asistido a ese evento en el campo de exterminio nazi. Los supervivientes de aquel horror, Ángel Carreira, han sido los principales protagonistas de ese acto. Esther, y han exigido que lo que aquí ocurrió junto a esos barracones detrás de ese vallado no se repita. 4 supervivientes casi centenarios han alertado sobre todo a los jóvenes del auge del antisemitismo y contra toda intolerancia. Hemos visto a los Reyes de España escuchar atentos esos testimonios sobre cómo este lugar se convirtió en una fábrica de muerte. También peticiones para que se tome en serio a los enemigos de la democracia. Frente a la puerta que 1 millón de judíos solo cruzaron una vez, casi 50 supervivientes han vuelto a caminar sobre estas vías de tren. Terminaban en Auschwitz sin billete de vuelta. Aquí empezó su fábrica de asesinatos. La mayoría tienen más de 90 años y sienten que no podrán contar sus historias durante mucho más tiempo. Vemos en el mundo contemporáneo un crecimiento importante del antisemitismo. Podemos resolver los conflictos entre vecinos. Con solo 5 años, Tova salió con vida de una cámara de gas. Se promete a sí misma que los nazis nunca sabrían el daño que le hicieron. Estoy aquí para proclamar que nunca jamás dejaremos que la historia se repita y para advertir que el odio comienza con más odio. Les han acompañado representantes de más de 54 países, pero hoy solo tocaba escuchar. Son historias auténticas en el auténtico espacio del campo de exterminio. 44 presos de origen español también vistieron el pijama de rayas en él. Nos despojaron de toda humanidad, nos robaron las pertenencias y nos afeitaron las cabezas. Nos arrancaron hasta la piel. El 27 de enero de 1945 fueron liberados, por eso muchos celebran hoy su segundo cumpleaños, pero no soplan velas. Han dedicado su vida a mantener la llama de Auschwitz encendida para que nunca les olvidemos. Estas son imágenes del temporal de lluvia y viento que está azotando a casi toda España. En algunos puntos, las rachas han llegado a alcanzar los 170 kilómetros por hora. En Galicia, al menos 3 personas han resultado heridas, 2 de ellas al derrumbarse parte de un techo. Miles de personas se han quedado sin luz. Paula Cantelar. Sí, Galicia continúa con alerta roja en gran parte de su litoral, en concreto en las provincias de A Coruña y Pontevedra, en donde todos sus ayuntamientos costeros mantienen los accesos a sus playas cortados, como es el caso aquí en Riazor, A Coruña. Hasta este momento se registran 1.400 incidencias, entre ellas cortes en los suministros, también problemas en las comunicaciones por tierra, mar y aire, y son 3 las personas que han resultado heridas en las últimas horas. Un hombre y una mujer en el municipio pontevedrés de Lalín, a los que se les cayó parte de una chimenea encima cuando permanecían en la cocina de su casa, y un guardia civil al que se le caía un árbol encima mientras realizaba tareas de circulación, de control de circulación. Preocupa también la situación de los ríos, algunos de ellos a punto de desbordarse. En Castilla y León ya se ha activado la alerta ante el riesgo de inundaciones. Silvia González. La Delegación Territorial de la Junta en Ávila mantiene activo el nivel 1 del plan por riesgo de inundaciones. Ha llovido con muchísima intensidad en esta zona de la Sierra de Gredos. Este es el aspecto que presenta la garganta de Bohío. Toda este agua desemboca en el río Tormes, que hoy se ha desbordado en algunos puntos. La protagonista durante las próximas horas será la nieve, que podría caer a partir de 900 metros en todas las provincias de Castilla y León, salvo en Valladolid. Casi toda España está en aviso por Herminia. En Almería, poner un pie en la calle arriesgado, porque la borrasca ha dejado rachas de viento huracanadas. En algunas localidades del norte hasta 175 kilómetros por hora. ¡Cayó! Muchísimo viento, no se puede casi ni respirar. Viento intenso y lluvias generalizadas de norte a sur. Se nos acaba de caer la chimenea. Y ha hundido el techo de la cocina en Lalín, Pontevedra. Un pequeño estruendo y me cayeron a mí los cascotes a la compañera en la cabeza. Difícil circular porque el viento no ha dejado de soplar. Arrancó el tejado de la piscina municipal en Noya. Solo en Galicia han tenido que atender 1.500 incidencias y cerrar las playas por el fuerte oleaje.
Precaución importante. Le te puedes llevar sin darte de cuenta. Herminia ha causado temporal marítimo y también la crecida del río Tormes en Salamanca. Bajaba muy cargado, incluso ha anegado algunas zonas. Y yo cuando viene el río grande nunca jamás me arrimo a esa orilla. Herminia irá remitiendo, pero le sustituirá un temporal de frío. Les hablamos ahora de un cumpleaños muy especial. Esta casa, Antena 3, cumple 35 años de emisión. Desde enero de 1990 la información ha sido uno de nuestros pilares y hoy queremos hacer un repaso por algunos de los momentos más destacados. El mundo se agitaba, era evidente que se avecinaban nuevos tiempos. Y mientras caía el muro de Berlín, nosotros construíamos nuestra antena. ¿Cómo hemos cambiado? Una antena que nos iba a dar el nombre. Queríamos estar listos para empezar 35 años estando a su lado. Noticias. Informándoles de primera mano de todo lo que ocurría en el mundo y en nuestro país. Por desgracia, muchas veces tuvimos que darles malas noticias. Un atentado fallido. Sobre todo las relacionadas con el terrorismo de ETA. Ha vuelto a secuestrar. Miguel Ángel Blanco Garrido amenaza con matar al secuestrado. Ahí estuvimos en directo dando la noticia de que la banda había cumplido su macabra promesa. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York. Pero si hablamos de directos, este pasó a los libros de historia. Bueno, y ahora de repente una explosión. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Atención. Pedro, mira, en estos momentos está corriendo todo el mundo. También nos tocó vivir un día muy duro para nosotros y para ustedes. 11 de marzo. Nunca olvidaremos esta fecha. Tampoco olvidaremos otras fechas que son mejores para recordar. ETA anuncia el cese definitivo. Que aquí también somos de dar buenas noticias. The Oscar goes to España, for mar adentro. Los últimos años tampoco hemos descansado, nos hemos hecho mayores. La esencia de los informativos no ha cambiado. Ha cambiado a lo mejor todo lo demás, pero eso no. Y la esencia es que las ganas y el entusiasmo de esos chavales que ven ahí en pantalla sigue intacta. Unas ganas que hemos contagiado a los más jóvenes. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es lo que sucede cuando descubres que, por venir al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 con control de cámara por 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Me dejaron mudo, ¿eh? Santander, es el momento. Llegados a esta hora del lunes, ni el Gobierno trocea su decreto múltiple, ni PP ni Junts aceptan apoyarlo si no es troceado. Y así llevamos 5 días. De momento, nadie acepta dar un paso atrás. El pulso sigue en pie y no es fácil imaginar que ese pulso acabe en empate. Alguien seguramente va a perderlo. España a 27 de enero de 2025. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.